Muchas gracias, doctora Alma Herrera, por esta oportunidad. Y la entrevista tiene algunas preguntas que tienen que ver con la educación a distancia dentro de la UNAM. La primera es, ¿cómo se ve la educación a distancia al interior de la UNAM? La mirada es una mirada muy heterogénea. Tenemos espacios, programas, incluso entidades y dependencias de la UNAM, donde la educación a distancia es la tendencia natural de desarrollo y de evolución de la educación como concepto, no como modalidad. Hay tecnologías que lo favorecen, hay desarrollos que no tienen precedentes en esta materia y que nos darían la confianza de un enorme fortalecimiento. Pero al mismo tiempo hay espacios, hay sectores y hay tradiciones académicas que cuestionan la calidad, el impacto y la posibilidad de la educación a distancia. De tal forma que en la universidad lo que tenemos es la coexistencia, me parece, de dos grandes vertientes. Una, respetuosa absolutamente con las tradiciones milenarias que nos definen también con enormes fortalezas en nuestros campos de investigación, en nuestros campos de trabajo, en la generación de conocimiento de frontera, pero tenemos la otra vertiente que es de ruptura, que es innovadora, que cuestiona las tradiciones académicas y que apuntala un escenario donde hay una síntesis entre los nuevos modelos educativos con las tecnologías. ¿Y qué hacer para avanzar la educación a distancia dada esta circunstancia de heterogeneidad? A mí me parece que en el caso de la UNAM sí ha habido cambios en algunos sectores que han hecho, no de manera reciente, sino desde hace algunos años, un esfuerzo importantísimo por ir empujando esta visión de las cosas. Pero creo que eso no va a ser suficiente y sin embargo estoy muy convencida de que en el marco más general de lo que es la tendencia de la educación vamos a empezar a nutrirnos de estas fuerzas que se están dando de manera externa. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo de la educación? Que cada vez más se desdibuja el concepto de modalidad y estoy de acuerdo con eso, porque el concepto de modalidad es un concepto administrativo que no refleja la naturaleza de la complejidad del fenómeno educativo. Así que lo que estamos viendo y lo que empezamos a ver es que hay muchas fuerzas, muchos elementos cargados de futuro que nos permiten pensar que de manera gradual se van a ir desdibujando abiertamente las fronteras entre modalidades y vamos a empezar a avanzar en modelos y en conceptos educativos que verdaderamente resquebrajen incluso los pilares sobre los cuales nuestras universidades públicas están soportados. No va a ser un asunto sencillo, no va a ser un asunto terso, porque hay demasiadas cosas que se están moviendo, pero creo que los componentes o que las tendencias que están ocurriendo fuera de la universidad son las fuerzas que van a empezar a cambiar y a resquebrajar lo que está ocurriendo al interior. Hay cosas hay procesos que no quiero pasar por alto. Por ejemplo, cada vez está creciendo más el número de líderes en las facultades y en las escuelas de nuestra universidad que tienen, si no un dominio, sí tienen un conocimiento y sí han hecho gestión en modelos educativos que rompen con la estricta presencialidad, sin que ello quiera decir que estamos en contra de ello, ¿no? Sino que rompen con un modelo pedagógico basado exclusivamente en este tipo de recursos. Entonces, creo que eso en muy pocos años puede empezar a impactar lo que está ocurriendo al interior de la universidad. Y no sé si ha sido intencional o si es casuístico, pero me parece que es súper interesante observar a tomadores de decisiones que han hecho gestión en procesos de educación a distancia. Y en términos, digamos, macro dentro de la institución,
por ejemplo, el plan de desarrollo, ¿qué tanto peso le está dando a la educación a distancia? Pues el plan de desarrollo de la UNAM, del actual rector, del doctor Graue, tiene 17 programas estratégicos. En este marco de 17 programas, en 14 de ellos, la educación a distancia juega un papel, no solamente como modelo educativo, sino como un modelo que puede ser un modelo académico, que puede ser un modelo de gestión, que puede ser un modelo estratégico. Me parece que efectivamente sí empezamos a ver estos cambios y creo que lo ventajoso en este momento es que ya no tenemos que convencer a nadie. Aunque tengamos las fuerzas que se resisten, o sea, ya no tenemos que llegar a facultades con mucha tradición académica a decirles, oigan, miren, está pasando esto en el mundo. No, eso ya no es, ya no lo vamos a ir a decir. Son aspectos que empiezan a ocurrir de manera prácticamente natural. Ahora, ¿cuál es lo peligroso que veo en este asunto? Que en muchos espacios no hay una planificación o no se prevé de qué manera esto tendría que ocurrir. O sea, hay consensos, pero hay asuntos que no están resueltos. Si tomáramos la decisión, por ejemplo, en este momento, de hacer un recorrido en distintos campus de la misma universidad, nos daremos cuenta que hay campus que, aunque en el discurso planteen como una posibilidad importante el promover más procesos educativos aprovechando las tecnologías, también nos vamos a encontrar que no tienen las condiciones de infraestructura, que no tienen el personal docente preparado, que no tienen el conocimiento de cómo opera la educación a distancia. Y en esta perspectiva me parece que lo estamos haciendo de una manera muy desordenada y muy caótica. O sea, tenemos un buen discurso, tenemos políticas institucionales, tenemos mayor financiamiento que el que teníamos hace algunos años, pero no tenemos una estrategia integral que pueda entender las asimetrías y que en función de las asimetrías pueda actuar de manera inteligente para alcanzar un proyecto de otra magnitud. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que podemos incrementar las resistencias al no dar resultados. Claro. Por último, en función de esta perspectiva, ¿cuáles serían las recomendaciones específicas que harías a los líderes en el área de educación a distancia de la UNAM? A mí me parece que hoy como nunca el líder no solamente puede quedarse así como que sentado en su escritorio dictando planteamientos o normas o políticas, sino necesitamos líderes que también se metan a investigar cómo está ocurriendo y cómo están ocurriendo todos estos cambios. Me parece que en muchos de los espacios de trabajo nuestros líderes pues obviamente confían en la palabra de sus expertos, pero no son líderes que verdaderamente se hayan apropiado de todo este cambio que se está observando a nivel internacional. Carecemos también de unidades estratégicas de investigación que le aporten a los líderes este conocimiento. En prácticamente ninguna escuela o facultad yo he observado que haya esta suerte de observatorios o de unidades de investigación que le permita a quienes están tomando decisiones marcarles una pauta de lo que está ocurriendo, de los factores que son más importantes y que están definiendo los cambios, de los riesgos también de un cambio caótico que no sea un cambio que anticipe un conjunto de herramientas, de estrategias y de posibilidades. Necesitamos también trabajar en los maestros. Por desgracia, me parece que la UNAM empezó hace muchos años una política de desarrollo del trabajo académico basada más en el esfuerzo individual que en el trabajo colaborativo. Tenemos una enorme cantidad de mecanismos que evalúan la calidad de nuestro trabajo personal a través de la productividad y a través de nuestra capacidad para hacer investigación, para generar informes, para generar publicaciones, para generar libros. Y
y esa es una parte que no es despreciable, pero no ha estado en el centro una verdadera formación integral donde los profesores puedan entender la naturaleza de los procesos de aprendizaje asociados a estos contextos sociodigitales y que están definiendo también nuevas formas de aprendizaje en los estudiantes. No tenemos una planta docente que verdaderamente entienda la naturaleza del aprendizaje y la naturaleza del cambio que los estudiantes están viviendo. Tenemos súper expertos, tenemos investigadores, internacionales, 5 estrellas y más allá del infinito, que son verdaderamente un orgullo para cualquier institución educativa. Pero tenemos también miles de profesores cuyo trabajo principal es impartir una clase y son profesores que no conocen hacia dónde la orientación del cambio y que en muchos casos incluso tienen cierto recelo por el uso de las tecnologías, planteándose preguntas que sí tienen que ver, por ejemplo, como ¿cómo estoy seguro de que mi estudiante es el que me contesta un examen en línea? ¿Cómo estoy seguro de que mi estudiante es el que está trabajando en la pantalla? Tenemos una visión del mundo basada en el control, en la vigilancia y en la regulación del aprendizaje, en un momento donde la gente aprende de manera autogestiva, en un momento donde el control no es un indicador de seguimiento y en un momento donde lo que requerimos es favorecer perspectivas completamente distintas para que la gente se responsabilice de sus propios procesos de aprendizaje. Si no hacemos esto, verdaderamente no vamos a entender la naturaleza de los cambios que estamos observando. Coincido mucho con el planteamiento, y más que con el planteamiento, con la lógica de construcción del doctor Lorenzo García Aretio, en el sentido de pensar los problemas en distinto nivel. O sea, hay un conjunto de problemas que son problemas macro, que tienen que ver, por ejemplo, con el asunto de la conectividad, con el asunto de la infraestructura, que son problemas que se tienen que resolver en ese nivel y que requieren, por supuesto, sí mucha inteligencia para poder invertir donde hay que invertir. Hay otros problemas que son problemas intermedios, que son problemas en la organización, que son problemas que tienen que ver con la falta de comprensión de cómo diseñar instituciones horizontales que favorezcan una mayor fluidez de información, que aceleren la toma de decisiones, que nos lleven de manera colegiada a un esquema mucho más efectivo de trabajo. Pero tenemos un nivel micro que me parece que es el más descuidado y que es el nivel que tiene que ver con la forma como los estudiantes aprenden, se comunican y generan conocimiento, y con la forma como los maestros entendemos nuestra actividad en el salón de clases. Y creo que son asuntos que no se pueden dejar de lado. O sea, sí tenemos porcentajes muy altos de estudiantes insatisfechos, y creo que eso en el nivel micro nos tiene que llevar a transformar estos modelos y a tratar de entender cómo es que ellos se comunican, cómo es que ellos aprenden, cómo ellos es que procesan información y cómo es que ellos producen contenido digital en los planes de estudio sin que nosotros nos sintamos como docentes en riesgo de perder nuestro trabajo o nuestra posibilidad de actuar de una manera más directa, ¿no? Te agradecemos muchísimo, Almita, esta entrevista ha sido súper valiosa y seguro todos en el diplomado vamos a estar aprovechando toda esta información. Muchas gracias. Gracias a ti, Lupita.